manos levantadas. ¿Usted me lo puede informar, Marcela? Y la otra cosa es que yo espero que esta actividad sea muy interactiva. No es una clase magistral. Bueno, creo que todos ustedes pudieron revisar en el video los objetivos que vamos a cumplir esta noche. Particularmente me interesa mucho pues, que revisemos cómo controlamos transitoriamente el sangrado, cuando decidimos cómo ocluir la aorta, hablar sobre las exposiciones específicas, por lo menos las más importantes, y trabajar sobre la decisión de hacer control de daños. Y específicamente vamos a revisar estas técnicas. Bueno, el primer caso que ustedes lo conocieron es una mujer de 25 años que salía de su trabajo y se armó una balacera por donde ella estaba pasando, y ella, en este caso sí, se ganó una bala perdida. Fue llevada a otro hospital donde la encontraron hipotensa y taquicárdica, le administraron 500 centímetros de cristaloides, le empezaron oxígeno y la remitieron inmediatamente. A nuestro hospital llegó disneica, taquicárdica, hipotensa y un poco desaturada. Por el tubo de tórax había drenado cerca de medio litro y teniendo en cuenta el mecanismo de trauma, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presencia de sangre en la cavidad torácica, pues tenía los 4 componentes del sistema ABC. Decidimos activar el paquete de transfusión masiva. ¿Alguien tiene un comentario hasta este punto? Bueno, en ese servicio de urgencias, cuando se activa el código de trauma, cuando se convoca al equipo de trauma, en los siguientes pocos minutos llegan 1 o 2 cirujanos, más el resto de las personas que integran el equipo de trauma. Y el técnico de rayos X con un aparato portátil de rayos X. Así que mientras que uno la está valorando, la está examinando, uno puede querer hacer una radiografía de tórax, por ejemplo, y esta es la radiografía de tórax que hicimos en ese momento. Yo creo que esto es un elemento de monitoría, y este es el tubo de tórax. Que ustedes ven una bala como mal ubicada. Si tenemos en cuenta que había ingresado en el epigastrio y que estaba ubicada en este punto, pues no sé, es algo que lo invita a uno a pensar en lo peor. ¿Algún comentario hasta este punto? Bueno, ¿alguien levantó la mano? Miriam. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. No, mi comentario era que es que no me quedó muy claro. Ese FAST que le hicieron ya traía puesta la sonda de tórax o Sí, le detectaron. señora. Sí, Okay. señora. Eso fue, o sea, en el otro hospital, en el hospital de donde la remitieron. O sea que a pesar de la sonda de tórax igual seguía con tenía sangrecita. Y de pronto si uno mira este lado se ve un poquito más blanco. Es que no sé si ustedes lo ven con la claridad con que yo lo veo. Igual, este lado se ve un poquito más blanco. No, mi comentario va que lo que salió por el tubo de tórax es realmente poca cantidad para el estado hemodinámico de la paciente, entonces siempre hay que sospechar que haya sangrado intraabdominal, a pesar de que el FAST en abdomen es negativa, puede tener sangrado retroperitoneal y no se va a ver en el FAST. Perfecto, o intraperitoneal. Sangrados de menos de 500 centímetros a veces no se ven. José David.
Buenas noches, doctor. Yo tenía una pregunta, Doc. Después de haber cumplido el paquete de transfusión masiva, ¿hubo una respuesta o, ya que no está en el caso, o qué respuesta hubo por parte de la hemodinamia del paciente? Mejoró un poco. Favorable. Mejoró un poco. Eso era lo que... Pero un poco es que, digamos, la frecuencia cardíaca le bajó a 120, la presión arterial subió un poco más, y eso nos dio durante unos minutos la idea que de pronto podríamos llevarla a hacerle una angiotomografía. Pues digamos que si se cuenta con el recurso uno puede considerar, por ejemplo, hacer un manejo endovascular. El doctor Niño levantó la mano. Yo, profe. Yo, Freud, buenas noches. ¿Qué más, don? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, hermano. Bien. Nosotros, pues, es que esa pacientica también con una herida en epigacio que se va hacia arriba y que está choqueada, aparentemente puede estar también taponada. Sí, señor. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Sí, señor. Si no, realmente es una herida, pues yo no sé ustedes, pero yo me asusté con esta paciente. No sé si ustedes se asustarían. Claro, una bala que entra como por acá y que se dirige hacia atrás, realmente era asustadora. ¿Alguien más levantó la mano? Luis Francisco. ¿Luis Francisco levantó la mano o fue una fantasía mía? Luis Francisco. Sí, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Tío, hermano. Se le escucha muy entrecortado. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, en este momento sí. Sí. Y ahí estamos. Luis Francisco, se le escucha como el 20% de lo que, bueno, de lo ya que está desconecté diciendo. micrófonos a ver si se escucha mejor ahí. Sí. Se escucha perfecto ahora sí. Sí, Luis Francisco. Por ahora. No. Se escuchó un poquito y ya dejó de oírse, man. Persona, yo mejoro acá. Sí. ¿Y Jesús tenía levantada la mano? Sí, como no, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente, pues, esa radiografía un poco da susto por la imagen del proyectil en esa zona, y pues recordando que el ecofax extendido afortunadamente pues nos mostró que no había un hemopericardio, entonces pues la opción de ventana pericárdica pues ya se aplazaría para abordar otras cavidades. Bueno. Y el proceso de reanimación, digamos que aquí uno les muestra como un condensado de la información, pero cuando uno está reanimando al paciente es una actividad muy dinámica. Yo recuerdo, lo estábamos viendo con los médicos de urgencias, con todo el equipo que participa en la reanimación, y entonces nos estábamos preguntando, bueno, pero está taponada, entonces volvíamos a mirar, no está taponada, pero tiene hemotórax, sí tiene hemotórax, pero a ver, hemoperitoneo, no se le ve sangre en el abdomen. Me está costando trabajo identificar a quienes levantan la mano, hombre. Andrés Fernando. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Realmente era una pregunta, pero usted ya la solventó, mi doctor. Si bien en la historia clínica decía FAS extendido positivo, pero no hablaba si el FAS como tal correspondía al abdomen, por lo menos había sangre, pero usted ya la comentó, mi doctor. Esa básicamente era mi inquietud. Solamente para hemo y neumotórax izquierdo. Bueno. Entonces, como empezamos a ver que no debía ser posible llevarla a una tomografía, entonces decidimos hacerle una radiografía lateral con la esperanza de que la bala estuviera por allá adelante, pero
Realmente la bala estaba bien posterior. Bueno, así que nos aguantamos las ganas de llevarla a la tomografía. Para ese momento volvimos a revisar y ya se veía algo de sangre en el abdomen. Entonces decidimos llevarla al quirófano. Le hicimos una laparotomía mediana sifopúbica, encontramos un hemoperitoneo no muy grande, 1 litro, un par de heridas hepáticas que realmente no eran el problema, un hematoma retroperitoneal que tampoco se veía muy grande, y mientras estábamos examinando el abdomen del paciente, de vez en cuando se nos volvía a llenar de sangre el abdomen. Entonces otra vez veníamos a mirar el hígado, no sangraba, otra vez mirábamos aquí y no sangraba, pero empezamos a sospechar que podría tener una lesión localizada a este nivel, una lesión que sangrara. Bueno, pues creo que para todos es bien claro que esta herida está localizada en el nivel 1. Nivel 1 es el nivel central, en la mitad que queda por arriba del mesocolon transverso. Yo tengo que reconocer que cuando escribí ese capítulo, por alguna razón puse ahí que la vena mesentérica superior podía sangrar aquí. Sí, puede sangrar aquí, pero más frecuentemente sangra hacia la región inframesocólica. Una doctora levantó la mano. Yo, doctor. No, es que era como respondiendo las preguntas. Sí, señora. Que tiene, yo creo que más podría ser lesión de tronco celíaco. Sí. ¿Y cómo controlarla? Depende, porque si tengo a alguien que me ayude, le diría como hacer una toracotomía con un clampeo arriba de la aorta. Si no, me meto a transcavidad y tratar de hacer ¿cómo es clampear la aorta supracelíaca? Y estoy como quien dice sola, como único equipo con alguien, una persona más, pero sería eso como para hacer control proximal, y distal podría ser debajo de la mesentérica, sacrificando la mesentérica inferior. Y eso. Bueno, antes de darle la palabra a Luis Francisco, quisiera agregar que cuando se trata de un paciente con herida vascular por acá, el control distal, seguramente si tiene una lesión en la arteria mesentérica superior o en la aorta por arriba de las ramas viscerales, lo deseable es que al final uno tenga un control muy cercano, arriba y abajo del sitio de la lesión, pero inicialmente, mientras estamos empezando a trabajar, pues los controles proximal y distal se hacen más o menos lejanos. Entonces tal vez lo más cerca que uno abordaría la aorta para hacer el control distal sería por debajo de las renales, y para eso pues uno hace una incisión en el ángulo en el ligamento de Treitz y tiene que disecar ahí un poco y llegar hasta la aorta. O la otra opción, si es que tiene un hematoma muy grandote, es como cuando se está operando un aneurisma roto de la aorta abdominal. Bueno, Luis Francisco, usted tiene la mano levantada desde hace rato. Ahí ya me escuchan mejor. ¿Sí mejoró, se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, la cuestión es la siguiente, que la trayectoria del proyectil por la placa AP y lateral sí es muy asustadora, porque va como de derecha a izquierda en sentido ascendente y fuera de eso casi paravertebral, cruzando la línea media. Entonces, con seguridad, con esa foto que usted nos muestra ahí, pensaría yo más en una aorta suprarrenal
o una lesión de tronco celíaco. Si el sangrado es intermitente, es más asustador todavía porque quiere decir que posiblemente sea arterial y no venoso. Y dependiendo de la cantidad de hematoma, de la magnitud del hematoma, si ese hematoma solamente está comprometiendo la zona supramesocólica, yo pienso que la mejor opción para que ese hematoma no quede descomprimido con una maniobra de Matox es abordarla directamente a través del hiato y explorar, porque esa lesión no se puede quedar expectante, hay que explorarla porque posiblemente tenga una lesión de aorta fácilmente. Además que tienen una hemoneumotórax para una herida única por arma de fuego, entonces debe tener también su herida diafragmática, pero el foco es intraabdominal. Bueno, la doctora Karina había levantado la mano. Sí, doctor, de alguna forma en relación a, he tenido 2 lesiones similares, en turno una haciendo la especialidad, y otra donde estuve sola. En el caso de la primera, cuando no sé si será muy básico, pero el primer concepto que se me viene a la cabeza es la compresión manual, inmediatamente compresas primero y después una compresión, identificada la zona, compresión manual mientras voy haciendo el otro campo, por lo menos en ambas situaciones. Una estaba apoyada con ya mi residente grande y yo era la que estaba poniendo las manos mientras los otros actuaban. Y en relación a lo que dijo el compañero Luis Francisco, también hacerla a nivel del hiato. En la segunda situación, en donde estaba sola y yo tengo que hacer un llamado para que ahora recién estamos teniendo 2 cirujanos en mi servicio, pero yo tenía que en estas situaciones hacer un llamado al cirujano para que me viniera a acompañar, o venía en tránsito, no me recuerdo bien, y hice un clampeo a nivel del hiato. No sé si eso es correcto, fue adecuado, por lo menos en el primer caso, en ambos casos sobrevivió el paciente. Uno tenía una lesión arterial en el segmento del tronco celíaco, y que después se integró un vascular, hubo una reparación en el lugar donde yo estaba. Y en la segunda, no recuerdo muy bien, para ser sincera, qué era, pero era a nivel de alguna rama también celíaca, no, esa era óptica, y hicimos una reparación con el colega que era bastante pequeña en verdad, pero sangraba. Se hizo una reparación, pero hicimos ese abordaje. No sé si es adecuado o se puede corregir o no fue lo más adecuado. Eso, y en relación a lo que había dicho el compañero, eso. Gracias. Karina, la única persona que puede saber si fue adecuado o no es usted. Y si el paciente tenía una herida y ustedes la pudieron reparar, yo diría que eso fue adecuado. Yo quisiera saber si dígame, Karina. Es que no sé si decir que la compresión manual tiene que ser como el primer pensamiento o es muy rústico lo que dice. No, yo para nada es rústico. Es que si uno se mete a explorar, como quiera que decida explorar esto, si uno se mete a explorar eso, o bien entrando a la transcavidad y secando por acá en el hiato, y si uno no logra tener control del sangrado mientras está haciendo la disección, para cuando termina de hacerla el paciente ya está muerto. Entonces es esencial que cualquier lesión que esté sangrando en cualquier parte del cuerpo y que estemos tratando el paciente para manejar esa hemorragia, algo fundamental es el control transitorio del sangrado. Entonces, no es llenar la cavidad con presas, es poner posiblemente un par de dedos aquí y comprimir lo que esté sangrando en ese punto mientras, por ejemplo, se va disecando aquí arriba y exponiendo esto si es posible, o si deciden hacer una maniobra de Matox haciendo toda la movilización de las vísceras para llegar hasta este mismo punto de la aorta y hasta a este punto, mientras
ya decidimos finalmente abordar esto. Luis Francisco levantó la mano, ¿cierto? Sí, señor. Simplemente era para un comentario que quería saber su opinión, porque dentro del artículo se esgrime que además del clampeo transyatal y a través del matox, estaría también a través de la transcavidad de los epiplones. Yo lo entiendo pues como para una lesión en la zona 1A a nivel de la arteria mesentérica superior en su primera porción, pero para aorta a través de la transcavidad de los epiplones no es algo muy engorroso, difícil. Yo la verdad nunca lo he hecho un tiempo de aorta. Sí, es muy limitado, y usted tiene razón. Digamos que lo que uno hace en la mayoría de los pacientes es poner la mano aquí y hacer la movilización medial de los vasos del lado, de las vísceras del lado izquierdo. Bueno, entonces la oclusión de la aórtica de la aorta, en este caso no estaría por la condición hemodinámica, sino por la lesión que se identifique. Varios de ustedes mencionaron eso en sus comentarios. Y ya hemos pasado por encima de algunas de las formas de ocluir la aorta. Nos mencionaron la posibilidad de hacer una toracotomía con oclusión de la aorta descendente. Digamos que hace algunos años se mencionó esa posibilidad como una estrategia para el control proximal de casos de trauma vascular abdominal. Sin embargo, cuando uno va y revisa los pacientes, por ejemplo, en una serie de nuestro hospital, del Hospital Universitario del Valle, pacientes con herida por proyectil de arma de fuego que ingresaron al quirófano con menos de 70 milímetros de mercurio de presión, solo una proporción pequeña tenían una lesión vascular abdominal. La mayoría tenían heridas hepáticas, heridas renales, eso fue lo más común. Y la tercera tipo de lesión que se presentó fue las lesiones vasculares abdominales. Bueno, y ya la experiencia de la vida real, considerar que cualquier paciente en shock profundo o con riesgo de lesión a ese nivel se beneficia de una toracotomía para disección y oclusión de la aorta descendente, realmente no es una buena idea. A nosotros en el pasado se nos murieron pacientes sangrando, coagulopáticos, sangrando de la incisión de la toracotomía, para que abrimos un tórax donde no había lesión solamente para pinzar la aorta. Entonces, si uno logra dominar la técnica de disección para el pinzamiento de la aorta a este nivel en pacientes que están en shock profundo, realmente está haciendo algo que es positivo. Le está evitando un poco de trauma al paciente. Y la otra forma de ocluirlo es mediante un catéter intraórtico con balón, pues que sería la manera menos traumática de hacerlo. En este momento, ¿alguien consideraría que está indicado un procedimiento de control de daños? Sí. Ivonne. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues, pienso que con esta información me faltan datos, por ejemplo, acerca de los parámetros fisiológicos. Quisiera saber cómo tiene los gases, cómo está el INR, la temperatura y realmente cuál fue el hallazgo, qué vaso fue el que encontraron lesionado para poder definir si control de daños o no. Bueno, entonces sí estamos de acuerdo que todavía tenemos insuficiente información, todavía no tenemos siquiera los resultados de los primeros gases arteriales, menos el resultado del estado de coagulación de esa paciente. Solo tenemos esto, estábamos en los primeros minutos explorando el abdomen. Leonardo había levantado la mano. Sí, no, era para comentar, pues estoy de acuerdo con la doctora Ivonne, pero aún carecemos de información suficiente para definir
pues la única información que tenemos del estado del paciente, pues fueron los signos vitales de ingreso. Ni siquiera tenemos los signos vitales que incitaron pues a la laparotomía después de la reanimación. Entonces, creo que por el momento pues nos falta información para definir si este paciente pues se iba a control de daño o no. Bien, pero antes de la laparotomía la presión estaba alrededor de 90 y durante estos primeros minutos de la laparotomía, pero eso es más virtud del anestesiólogo y de la biología del paciente, pues la paciente no tenía un cuadro de deterioro hemodinámico significativo. Bueno, y quizás porque a veces le estábamos comprimiendo aquí y eso también aumenta la presión. Bueno, este esquema un poco feo, les prometo conseguirme uno más bonito. La zona 1, que como fue planteada hace más de 40 años, cuando los doctores diagnosticaban estos solamente en laparotomías y principalmente en casos de trauma cerrado, de todas maneras los hematomas en esta zona suelen asociarse con lesiones vasculares. Para esa época estos hematomas ellos los asociaron con lesiones renales y este hematoma lo asociaron con lesiones pélvicas. Bueno, y esa fue la numeración que les pusieron y durante muchos años eso es lo que se ha conocido. Sin embargo, los cirujanos que nos vemos expuestos a trauma penetrante, en donde todavía sigue existiendo la posibilidad de operar pacientes, rápidamente empezamos a notar que esta clasificación es insuficiente. El doctor David Feliciano, de la época en que trabajaba en Houston, en la época en que Houston tenía un hospital con muchísimo volumen de trauma penetrante, agregó el área alrededor del hilio hepático, posibilidad de lesiones de la porta o de la arteria hepática, y el área posterior al hígado relacionada con lesiones de la cava retrohepática o de las venas suprahepáticas. Y adicionalmente él hizo notar que no era lo mismo en la zona 1 una herida por debajo del mesocolon transverso que puede abordarse por la línea media o por movilizaciones del colon derecho o el izquierdo, que las lesiones altas o por arriba del meso del colon transverso, en donde lo que suele presentarse son heridas de la aorta o sus ramas viscerales, principalmente eso. Aquí en esta la cava se ve larguísima, pero realmente este segmento de cava es relativamente corto y cuando hay una lesión de la cava aquí sangra habitualmente en esta dirección. Cuando hay una herida de una de las venas mesentéricas superiores, que es un poco común que sangren en esta dirección, frecuentemente lo hacen hacia abajo del mesenterio del colon transverso. Pero entonces yo quiero aclarar esa información errónea que puse en el artículo, que aquí puse vena mesentérica superior y esto no es. Por acá la aorta infrarrenal, la cava infrarrenal, los vasos ilíacos proximales. Por acá depende, y el cirujano que maneja este tipo de urgencias tiene que aprender a diferenciar o tiene que reconocer que no es lo mismo un hematoma en esta zona, que cuando uno va a ver se ubica en la celda renal. Ese es el hematoma que si no está creciendo o que si no presenta sangrado activo, lo vamos a dejar quieto. Al hematoma que se ubica casi ahí mismo o ahí mismo, pero por delante de la fosa renal, en donde uno tiene que examinar el colon por detrás y a este lado tiene que examinar el duodeno y tiene el colon y tiene que examinar la cava. Entonces,
último, ¿cómo fue? ¿Podría repetir lo último? Porque era muy sutil la diferencia, no, o por lo menos no la capté. Bueno, es que uno entra y encuentra un hematoma en este sitio. Si es trauma cerrado, eso casi siempre es por un trauma renal, pero si es trauma penetrante, puede ser por trauma renal, por trauma del colon, por trauma del duodeno que está detrás de esto, por trauma de la cava, de modo que no explorar todos los hematomas de esta localización implica someter al paciente al riesgo de dejar sin identificar una lesión de la parte retroperitoneal de las vísceras huecas o de la vena cava. Entonces, cuando uno hace la movilización del colon, si uno encuentra un hematoma en el área perirrenal, dentro de la gerota, que no se expande y que no presenta sangrado activo, uno deja quieto eso y se concentra en mirar estas otras estructuras. Si por otro lado el paciente está sangrando y uno entra y el sangrado proviene de esta zona y ustedes comprimen y movilizan el colon y encuentran que el sangrado proviene de dentro de la gerota, pues uno tiene que abrir, y casi siempre que uno abre eso termina haciéndole algún tipo de medida hemostática al riñón o una medida hemostática más drástica que es la nefrectomía. No, es que a veces o con frecuencia yo siento que hay confusión en esos hematomas, incluso en nuestros residentes, porque los hematomas perirrenales no se exploran, pero los que están adyacentes a esa zona perirrenal tienen que ser explorados. Desafortunadamente, pues por la limitación del espacio y del tiempo, no tengo aquí un caso en el que hemos hecho esa exploración para mostrarles. De pronto en un caso final les puedo mostrar un poquito de esos detalles. Bueno, en la zona 3, pues, o un hematoma relacionado con fractura pélvica o una lesión de los vasos ilíacos. El área que aquí le pusimos 4, lesiones de la porta o de la arteria hepática común, y como ya habíamos mencionado, lesiones de la cava retrohepática o de las venas suprahepáticas. Entonces, mientras que en trauma cerrado uno solamente exploraría los hematomas que están en esta localización, los que se expanden o los que tienen sangrado activo, en el trauma penetrante uno tiene la obligación de explorarlos todos por el riesgo de lesión de la parte posterior de las vísceras que tienen componentes retroperitoneales, el colon, el duodeno, los vasos ilíacos, los ureteres, la cava y otras estructuras vasculares. Bueno, pasemos a hablar un poquito de la oclusión aórtica. Entonces, cuando lo hacemos con instrumentos, con pinzas, uno la puede ocluir en cualquier localización. Cuando lo hacemos con un catéter intravascular con balón, pues lo recomendado es hacerlo en zona 1, por arriba de las ramas viscerales, o hacerlo en la zona 3, por debajo de la salida de las arterias renales. Este es un ejemplo de un paciente que llegó en paro con una herida por bala en el abdomen. Pues empezamos la reanimación con una toracotomía de resucitación, pinzamiento aórtico, masaje cardíaco. El señor salió del paro y bueno, encontramos este hematoma que se extiende desde la zona 1 supramesocólica, aquí no se ve, a la zona 2 del lado izquierdo. Otra forma de hacer oclusión aórtica con un catéter intravascular con balón, lo inflamos en la zona 3 de la aorta. Pero si vamos a hablar de oclusión de la aorta con instrumentos,
tenemos que pensar en la exposición de la aorta. Bueno, cuando hablamos de abordaje a través de la transcavidad de los epiplones, estamos hablando de esto. Este es el ligamento gastrohepático, que en situación de emergencia uno lo puede cortar o abrir con un dedo, sin hacer mucha fuerza. En pacientes grandes o en pacientes obesos, a veces uno tiene que liberar el ligamento falciforme del lado izquierdo para voltear el hígado y mejorar la exposición, pero en muchos pacientes flaquitos de los jóvenes que operamos no es necesario movilizar el ángulo hepático izquierdo. Y bueno, y eso siempre ahorra el riesgo de lesionar en este punto la vena diafragmática, que va derechito a desembocar en la cava y que sangra mucho cuando uno la lesiona. Entonces, para este abordaje, apertura de la transcavidad de los epiplones, rompiendo, seccionando ese ligamento con un dedo. Aquí tenemos un caso de la vida real, en donde esto y esto es el ligamento ya seccionado con el dedo. Atrás está el páncreas, aquí está el hígado. Esto en el dibujito. Entonces lo que seguiría después de llegar a este punto, buscando aquí en el hiato diafragmático, es separar estas fibras del diafragma. Y la manera de separarlo en esa situación de emergencias es con el dedo rasguñando y profundizando en este sitio hasta llegar a palpar la aorta. Luego uno diseca hacia un lado, diseca hacia el otro, mete dos dedos y logrará poner la pinza. Bueno, esto es el hiato diafragmático. Entonces ahí está el cirujano abriendo el rotico, como les dije, rasguñando el tejido. Aquí ya separó las fibras del diafragma a un lado y al otro, metió sus dos dedos y está poniendo la pinza en la aorta. Esto es nuestro paciente de la vida real. Para este punto el cirujano ya ha hecho la separación de las fibras del diafragma. No sé si ustedes alcanzan a notar, si la resolución permite ver aquí un poquito más oscuro. Acá y acá las fibras del diafragma separadas, ya metió sus dedos, uno a cada lado de la aorta. Ahora, guiándose con los dedos, avanza la pinza de aorta. Esa sí tiene que ser una pinza de Crawford o una pinza de aorta, ahí no cabe una pinza DeBakey. Y aquí ya la tiene cerrada. Entonces uno comprueba con la palpación del pulso de la aorta o de la ausencia del pulso de la aorta, comprueba que el pinzamiento es efectivo. En este momento uno le entrega eso al R de menor nivel, le entrega esa pinza, le indica que la tiene que mantener en esa posición, haciendo un poco de presión de la pinza hacia abajo para sentir que está apoyada contra la vértebra. Es fundamental para que el pinzamiento no se pierda. Cuando el paciente está choqueado, yo no sé de dónde le sale a uno la energía para hacer esto y uno consigue hacer esto en menos de 2 minutos. Cuando el paciente no está choqueado, uno puede gastar 15 o 20 minutos haciendo esta maniobra. Bueno, ahora, si se trata de exponer la aorta mediante lo que llamamos maniobra de Mattox o movilización de las vísceras del lado izquierdo, pues se trata de movilizar el colon, pero no solo el colon, sino al movilizarlo medialmente, llevarse hasta arriba el estómago, llevarse el vaso y en la maniobra original de Mattox llevarse el riñón. Entonces uno va incidiendo, disecando y desviando medialmente los órganos en la medida en que va haciendo la disección, hasta llegar a tener esta exposición. Ojo, en la vida real la aorta está recubierta por un
plexo bastante denso. Entonces, para exponer este pedacito de la aorta, uno a menudo tiene que cortar fibras del diafragma y seccionar los componentes de ese plexo. Aquí tenemos un caso de la vida real, con un hematomita no muy grande. Acá se señala la línea blanca de Tolt, en donde se hará la incisión. Y acá, bueno, mucho más adelante, lo que pasa es que cuando uno tiene un paciente así de grave, pues a veces no saca el tiempo, el momento para hacer todas las fotos que quisiera, pero esto es la aorta, esto es el tronco celíaco. Aquí está cortada y ya está anastomosado un injerto de Dacron, y aquí abajo está la anastomosis del injerto de Dacron a la aorta, y por acá sale la arteria mesentérica superior. Y para poder exponer esto, entonces fue necesario seccionar fibras del diafragma acá, y por supuesto fue necesario movilizar medialmente. Aquí ustedes ven el estómago, por acá se ve un poquito del lóbulo hepático izquierdo, el vaso completamente desviado hacia la línea media y el colon desviado hacia la línea media. Aquí tenemos otro caso. ¿Sí, señora? Bueno, muy bien, pasémonos entonces a la otra sala. ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, señor. Me disculpan la torpeza. Bueno, creo que se está viendo la pantalla otra vez, ¿cierto? Este era el paciente que ya habíamos visto, y le estaba contando, este otro tiene su cabeza por allá arriba, sus pies por aquí abajo,
Aquí están las fibras del diafragma seccionados y aquí el resultado de la movilización de todas las vísceras del lado izquierdo. Ustedes ven aquí la parte alta del psoas ilíaco y miren la aorta. Así se ve la flechita. Esta cosita que está ligada acá es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior. ¿Y esta cuál es? Un voluntario que me diga esa cuál es. David, ¿cuál es esa? ¿Es la arteria renal? La arteria renal izquierda, sí señor. Bueno, y quiero que observen inmediatamente debajo de esto cómo se ve, cómo ve uno el tejido realmente cuando hace la movilización. Aquí en este segmento estaba igual a esto. Bueno, y este es el paciente que llegó en paro, que le hicimos la toracotomía, que tenía el gran hematoma, tenía esta heridita. Inmediatamente arriba y medial a la salida de la arteria renal izquierda. Para este punto ya se ha reparado, ya se le ha dado flujo a la aorta y a los vasos. Otra vez fibras del diafragma seccionados. Por aquí se ve remanentes del plexo ese que uno tiene que seccionar. Y como les digo, en esas circunstancias uno no sabe dónde sale la energía para hacer esas disecciones. Bueno, maniobra de Mattox. Entonces, si comparamos la primera forma de abordar la aorta con esta segunda, la primera es mucho más rápida. Pues solo que casi siempre sirve es para cuando el paciente necesita un pinzamiento inmediato de la aorta y no tiene un hematoma ahí, entonces uno diseca y pinza, lo cual, como les conté, se hace muy rápido. Bueno, entonces ya todos ustedes han respondido esto. Hemoperitoneo coagulado, el hematoma en la zona 1, las heridas hepáticas y pues cuando entramos a la transcavidad de los epiplones realmente nos asaltó esta herida. Entonces ya no teníamos elección, porque si levantábamos un poco el dedo saltaba el chorro, entonces nos tocó dejar los dedos ahí metidos. Durante intentamos poner un Riboa, pero el control era tan precario que finalmente terminamos haciéndolo como en el siglo pasado. Con los dedos del ayudante puestos ahí, el control era bastante bueno. Pero bien, aquí uno ve un dibujo, pero lo que nosotros teníamos era un hueco, fibras del diafragma y aquí abajo no se veía todavía la aorta. Bueno, ¿cómo le harían el control proximal y distal? Pensamos en un Riboa, pensamos en abrir el tórax, pensamos en un Mattox. ¿Quién se arriesga? Leonardo. Pues en el momento lo ideal sería pues pinzar la aorta supracelíaca, pues ahí mismo movilizando pues abriendo la pars flácida y pues movilizando el esófago, el estómago, pinzando. Ese en cuanto a la proximal. En cuanto a la distal, pues en el artículo decía que se podían pinzar la ciliaca, pero ahorita usted comentó pues como en el caso de como si fuese un aneurisma de la aorta un poco más proximal, pues abrir el peritoneo y pinzar pues cerca del ligamento de Treitz la aorta. Bueno, yo quiero contarles que este caso a mí me obligó a hacer cosas pues que uno sabe cómo hacer, pero que trata de no hacerlas de esa manera.
como les digo, consideramos la posibilidad de poner un Riboa, consideramos la posibilidad de abrir el tórax. Dos heridas, una anterior y una posterior, que entre las dos abarcaban aproximadamente el 60% del perímetro. Luis Francisco y Freud. Sí, profe, lo que usted decía, una opción es hacer una toracotomía izquierda siempre y cuando cuente con más personal para un clampeo ahí de la descendente, y la otra es recordar que uno puede seguir, digámoslo vulgarmente, partiendo el diafragma en dirección al eje de la aorta, es decir, no solamente la divulsión usual para pinzamiento de aorta supracelíaca, sino que se puede seguir disecando hacia la aorta descendente intratorácica, así como cuando se diseca en esófago, cuando se opera hiato, también se puede seguir abriendo las fibras del diafragma lo que se necesite. Lo otro es que, pues yo no sé, yo soy muy, tal vez la mochera, como dicen por ahí, pero yo siempre le solicito al anestesiólogo que me pase una sonda nasogástrica para poder palpar ese esófago y no irlo a lesionar y poderlo correr bien a la izquierda. Pero si uno lo corre bien a la izquierda, puede seguir esto desinsertando diafragma hacia arriba. Bueno, muy bien. Freud. Yo también pensaría que la posibilidad de trabajar con el diafragma, la apertura del diafragma cefálica hacia arriba, y acompañarla de una maniobra de Matrox para poder acceder a la cara anterior y posterior de esa lesión. Se me ocurre. Bueno, en este momento la balanza del control de daños que antes estaba equilibrada, ¿se empieza a desequilibrar o todavía queremos más información? Con una lesión de esas se empieza a inclinar hacia el control de daños, pero ante una lesión de aorta, pues que o la repara o le pondría un tubo de tórax para tratar de hacerle un chon, pero no pienso que haya otra forma de hacer control de daños, hay que repararla. Bueno. ¿Y cómo repararía una lesión, suponiendo que ya la tenemos disecada, un roto adelante y un roto atrás, por bala, medio estrelladita? La lesión posterior la repararía por dentro, con monofilamento absorbible. La lesión posterior, para no tener que disecarla por detrás, porque eso, pues con 60% eso prácticamente está roto. Si hay dos orificios. Bueno, ¿alguien haría alguna cosa diferente? Marianne. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia con este tipo de lesiones. Yo le pondría, si el paciente está inestable, le pondría un shunt temporal con una sonda y me metería en un segundo tiempo quirúrgico con los cirujanos vasculares. Bueno, muy bien. Ivonne. Creo que está como muy limítrofe entre control daños o seguir adelante. Si tengo un buen control proximal de la aorta, creería que me vengo en un reparo continuo en sutura en paracaídas, primero del anterior. Y luego, teniendo la anterior reparada, halo de tal manera que me permita mostrarme la posterior y sigo con la posterior. Bueno, podría intentar un injerto, ¿no? Sí, señor. Se logró controlar bien proximal y distal y tiene bien expuesta la lesión, puede hacer una resección e injerto. Bueno, insisto que la herida no era una herida lineal, no era una herida estrellada irregular. Ana. Profe, justo allá iba mi pregunta. Cuando son heridas por arma de fuego, obviamente son lesiones irregulares, que son como por abrasión, que nunca es solo lo que está ahí, sino que a veces la íntima está como quemada, erosionada, más allá de lo que uno ve, y uno tiene que
que resecar, o sea, uno reseca cuando tiene lesiones por herida por arma de fuego en la aorta, o sea, como quien dice, como entre comillas, como que uno la debrida para dejarla bien, o no. Ahorita vemos, quedémonos por ahora con las opiniones de ustedes. ¿Cuáles son las complicaciones del pinzamiento de la aorta o de la oclusión de la aorta a este nivel, por la vía que sea? ¿Cuáles son las complicaciones? Isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica. ¿Qué más? Luis Francisco ha levantado la mano. El síndrome de reperfusión después de un pinzamiento mayor de 30 minutos. El síndrome de reperfusión, sí señor. Entonces cualquier reparo que hagamos debemos considerar eso. Que si uno gasta hora y media en hacer ese reparo, el asunto va a ser difícil. Si uno se gasta 30 minutos, el asunto va a ser más fácil. Otras complicaciones, 2 más, y seguimos. Falla renal. La falla renal, que dependiendo del tiempo que dure pinzado, el paciente puede llegar a quedar en insuficiencia renal crónica. Y una más. Andrés. Trombosis tal vez. ¿Trombosis de qué parte, Andrés? De la parte que se va a reparar. Bueno, sí, pero digamos que uno siempre tiene en cuenta eso y hace o hepariniza distalmente o pasa un Fogarty, pero sí es posible. Leonardo. Pues no estoy seguro, pero creo que la isquemia medular por disminución del flujo de la arteria Adamkiewicz, creo que sí. Sí, señor, la paraplegia. Ya son como las complicaciones que más le preocupan a uno. Digamos que cuando se trata de ocluir la aorta infrarrenal, uno puede tener más tiempo, más de 1 hora de oclusión de la aorta, pero cuando está por acá arriba uno quisiera tenerla ocluida en la menor cantidad posible de tiempo. Bueno, esta es son los datos del registro de anestesia, que si alguien de la clínica sabe que yo estoy poniendo esto en una diapositiva, posiblemente en los siguientes 2 días pierda mi trabajo. Entonces miren cómo estaba la paciente cuando empezamos. Aquí cuando empezamos a escarbarle esto fue antecitos de empezar nosotros. Acá cuando empezamos a escarbarle la aorta, por acá cuando la ocluimos y por acá cuando la desocluimos. Ustedes pueden ver que el trabajo de los anestesiólogos fue formidable, porque esa paciente tenía una lesión muy grave y estos doctores pudieron mantenerla en una condición muy buena durante todo el procedimiento. El único lunarcito es que empezó con 35 de temperatura y terminó con 34. Pero incluso le dieron anestesia inhalada, solamente le dieron 2 bolitos de norepinefrina y bueno, le estuvieron dando analgésicos opiáceos sistémicos. Estos son los gases arteriales del inicio. -7 de base exceso, para ese momento una hemoglobina de 8.5 y los gases arteriales un poco después de terminada la cirugía o terminando la cirugía, acidosis metabólica, bueno, también tiene algo de acidosis respiratoria, pero en eso solamente está informado el bicarbonato. Si comparamos con el inicial, pues sí ha disminuido, y este nivel de lactato, me gustaría a ustedes, mirando estos datos, a ver, los que pedían información fisiológica, Ivonne, ¿usted qué le haría? Control daños, doctor. O sea, el lactato está muy elevado, acidótico. Me voy por control daños ya con esa información. Bueno, ¿alguien pensaría en no hacer control de daños con ese paciente? Creo que nadie es. Bueno, suponiendo que hubiéramos decidido poner un shunt,
Esto es otro paciente a quien el cirujano, el doctor Mauricio Millán, que me facilitó este video, le está poniendo un shunt. Entonces miren que uno necesita exponer un segmento más o menos largo del vaso. Ahí está acomodando el tubito dentro del vaso. Ya tiene puesta la ligadura. Ahora miremos el cuadrito de la derecha en donde ya está puesto el shunt dentro del vaso y está anudando la ligadura. Por allá arriba se ve el vaso. Una lesión muy grave. Bueno. Leonardo. Doc, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tamaño de tubo usamos para hacer un shunt de aorta? Usted me pide demasiado, mano. Yo no sé. Yo, pues de eso depende del tamaño del paciente. Esta mujer que tiene una aorta relativamente pequeña, yo le hubiera puesto 1.28 quizás, o 30. Porque es que es muy fácil decir, no, yo le pongo un shunt, pero póngaselo. Ustedes vieron que hay un poquito de dificultad en hacer entrar. Recuerden la experiencia de poner un tubo en T, que entra una rama y la otra se sale, que uno va a avanzar eso y no avanza. Este es un tubo de tórax cortado, entonces el borde es filoso, entonces no avanza fácil. Y dependiendo de la localización, a veces es muy difícil. No sé si recuerdan que el otro día yo les mostraba un caso de lesión de la arteria axilar que preferí ligar eso e ir a las 6 horas a reparar la lesión porque el tipo por un lado estaba muy inestable y por otro pues tenía mucho hematoma y la localización de la herida me iba a ser muy difícil poner el shunt. Entonces eso para el caso que hubieran decidido el shunt, uno va a ver cuántas veces yo he puesto un shunt en la aorta, creo que uno. Hay una serie de trauma civil y uso de shunts intravasculares y de 11 pacientes con heridas de la aorta a los que le pusieron shunt, solo uno sobrevivió para la cirugía de reconstrucción. Primero Marianne y después Lisette. Marianne. Doctor, cuando colocan shunts, ¿cuál es el protocolo, digamos, de parinizan los segmentos, usan un Fogarty primero o nada más literalmente en el tubo, digamos, o hay algún protocolo especial que tengan con esos shunts? Bueno, o sea, uno pone un shunt en una de dos circunstancias, o cuando el paciente está muy, muy grave, y pues en esos casos uno mete el tubo y ya. Y la otra cuando uno no tiene los recursos técnicos o los elementos para reparar la lesión. En ese caso el paciente puede estar un poquito más estable y allí cabe la posibilidad de pasar el Fogarty distalmente y de parinizar distalmente el sitio. Por lo regular estos no se parinizan y en esa serie que les menciono la mayoría de los shunts fueron encontrados permeables en el momento de la reoperación. Lisette. Buenas noches, doctor. Quería saber cuáles algunas alternativas a los tubos de tórax, si es que no hubiera en ese momento, o tal vez otros materiales que se podrían colocar como shunt. ¿Y cuál es la distancia de acuerdo al defecto, no sé, 2-3 centímetros a partir de cada margen del defecto? Sí, señora. Sí, señora. O sea, uno no lo puede dejar tan cortico que con cualquier movimiento el dispositivo se salga, pero también uno debe cuidar de no avanzarlo tanto que obstruya la salida de las arterias. Realmente, como les digo, se dice muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo.
Hay el territorio en donde mejor rendimiento da es en los vasos ilíacos. Y para los vasos ilíacos, si no se dispone de dispositivos comerciales, lo que suele usarse es una sonda nasogástrica y como le digo, uno mira el vaso y dice, páseme una sonda 18 o páseme una 22 o páseme un tubo de tórax pediátrico de ese mismo calibre. Y lo mide, me quedó muy pequeño, no, páseme una más pequeña. En otros vasos, digamos que en la arteria mesentérica superior siempre se habla de poner un chon en la arteria mesentérica superior, pero la cantidad de sobrevivientes a esas lesiones y a estos chons se cuentan con los dedos de una mano. Y allí pues el calibre de la sonda tendrá que ser menor, supongo yo que una 14 o una 16, pero lo que le toca a uno es ubicarse en el paciente y decidir qué tamaño de sonda va a pedir. Ahora, si uno tiene la fortuna de estar en un hospital que cuenta con chons comerciales, que son los que se usan para la cirugía de la carótida, entonces pues uno pide uno de esos chons y se lo pone, entonces ese sí entra muy fácil a la arteria. Algunos de ellos tienen un par de balones en cada extremo, otros simplemente se anudan y pues si uno tiene el dispositivo comercial es una gran cosa. Bueno, algún otro comentario, alguna otra pregunta. Y bueno, entonces miren que lo que nosotros hicimos fue lo que propusieron algunos de ustedes, fue poner el dedote del ayudante aquí, o tal vez era mi dedo, y con mi dedo puesto ahí fuimos cortando las fibras del diafragma, logramos disecar y pinzar proximalmente la aorta y disecar y pensar distalmente la aorta. Y lo que hicimos fue, realmente la situación era muy, pues estresante, le teníamos pinzada la aorta. A mí me hubiera gustado hacer otra cosa, me hubiera gustado poner un RIBOA, me hubiera gustado hacerle manejo endovascular. De hecho llamamos al cirujano vascular, para cuando él llegó ya estábamos acabando la anastomosis, y lo que le hicimos fue una anastomosis término-terminal. Pues al resecar ese segmento de la aorta que contenía las lesiones, ustedes han visto que cuando uno corta una arteria por la elasticidad del vaso ese se retrae. Entonces aprovechamos esa retracción para hacer toda la línea de sutura posterior sin hacer un solo nudo, y ya cuando estaba hecho como el 50% o más de la anastomosis, ahí sí traccionamos los dos cabos, traccionamos el material de sutura, que el único material de sutura que permite hacer eso es el prolene, y ya con los extremos de la aorta próximos, pues hicimos la cara anterior, que fue mucho más rápido. Como ustedes vieron en el registro ese de anestesia, no hubo una caída de la presión arterial muy dramática en algún momento de la cirugía, así que pudimos hacer el retiro progresivo del clamp de manera muy, muy rápida y muy sencilla. Había además una vena por acá, no me quedó claro si era la ásigos o algo así, pero eso lo ligamos. Y bueno, para cuando terminamos la cirugía, el tiempo de oclusión estaba alrededor de 40 o 45 minutos y yo me sentía francamente, pues, mal, porque había tenido mucho tiempo ocluida la aorta de esa paciente, una isquemia en caliente de todos esos órganos. Entonces yo salí de ahí pensando que mi paciente iba a quedar parapléjica o que iba a hacer falla renal o que se iba a morir. Bueno, este es el videito que hizo el anestesiólogo. Y
La verdad es que la evolución de la paciente fue increíblemente buena. La creatinina le pasó, lo máximo que le subió fue 1.2. El boom no se elevó. No tuvo ningún problema de motilidad de las extremidades inferiores y la pudimos cerrar de manera convencional 48 horas después y le pudimos dar de alta de la clínica unos 9 días después del trauma. La hemos visto ambulatoriamente y la paciente está en muy buenas condiciones. ¿Algún comentario respecto de el caso de esta muchacha? Luis Francisco. ¿Pensaron en algún momento, así como hicieron la anastomosis término-terminal, ponerle de una vez un injerto PTFE o de Dacron? Sí, claro. El problema era que iban a hacer 2 anastomosis, lo cual nos iba a alargar el tiempo de isquemia. Entonces, no sé, de manera tal vez un poquito irresponsable, decidimos jugarnos esa carta de la anastomosis término-terminal. El cirujano vascular ya venía en camino y si eso no funcionaba, pues él nos ayudaría a resolver el problema de mejor manera. Pero por fortuna, pues como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, la anastomosis se comportó muy bien. Natalia. Doctor, buenas noches. Una Hola, pregunta. Natalia. Ya en el segundo tiempo quirúrgico, pues tengo entendido la paciente no hizo isquemia intestinal, no hubo resección de hacer ninguna, pues necesidad, perdón, de hacer ninguna resección intestinal. El diafragma obviamente lo cerraron para disminuir el riesgo de hernia, ¿cierto? Pues realmente esto entró al tórax fue a través de la perforación del diafragma, entró por allá atrás al tórax, o sea que eso ni lo buscamos. O sea, la parte anterior del diafragma, la parte visible, estaba indemne. Ok. La entró al abdomen, perforó el hígado, salió del hígado, perforó el diafragma, pues supongo que por aquí la aorta y siguió hacia el tórax. Y la parte, pues la parte que se divulsionó para poder explorar bien esa aorta tampoco se desuturó. No. Ok, no. Gracias. Y por cierto, así es como se hace rutinariamente cuando uno opera un aneurisma, bueno, cuando operaba un aneurisma roto, porque creo que ahora lo hacen todos endovasculares, y es que uno entraba y disecaba esto, pinzaba la aorta y después ni se acordaba, después no intentaba suturar ese diafragma, porque además usted ve que eso está deshilachado. Yo no sé qué clase de prótesis tendría que usar uno ahí para tapar ese roto. Y en esos pacientes nunca se vio un caso de hernia diafragmática a través de esa parte tan posterior, ya porque la aorta viene desde extrapleural y pasa al abdomen retroperitoneal. Karina. Doc, consulta si en este caso, en vez de una herida transfixiante, fuera una herida grande, igual como fue esta, pero lateral, la posibilidad de una cirugía de control de daños con un parche de vena, ocupando como una forma de cirugía primaria para después una posterior reparación, ¿sería una opción? Sí, o un parche de Gore-Tex o de Dacron. Más rápido que tener que buscar la vena, porque es que estamos hablando de una herida en esta localización, a uno le toca pensar en soluciones que sean muy rápidas. Y sí se puede usar un parche de Dacron o un parche de Gore-Tex, a no tener que quitarle la ilíaca o ir a buscarle una safena. Súper, gracias. Pero sí, los parches son una muy buena alternativa. Bueno, vamos con el siguiente caso, que es un tipo de 26 años.
con seguridad que tiene pacto con el diablo porque le dieron un balazo en el tórax, llegó taponado a otro hospital, hicieron una toracotomía derecha, le suturaron la aurícula derecha, y bueno, controlaron completamente la hemorragia, y cuando cerraron el tórax vieron que el tipo seguía en shock, entonces lo montaron en una ambulancia y lo mandaron a nuestro hospital. Ya llegó intubado, pálido, frío, y no tenía presión detectable. Por la toracotomía no había sangrado, y la ecografía nos mostró pues sangre en la cavidad peritoneal. Ahí vemos, este es el vaso y este es el sitio en donde habitualmente se ve la sangre, en el lado izquierdo del abdomen, que es por arriba del vaso. Bueno, aparte de la ecografía que se ha obtenido, nadie de los que respondieron consideró hacer una imagen adicional, pues sería un despropósito llevarse un tipo que está muriéndose al tomógrafo, por ejemplo. Consideraría la oclusión aórtica, todos estuvieron de acuerdo y hubo varias versiones acerca de cómo ocluirlas. Entonces, para recordar que uno puede abordarlas quirúrgicamente a través del tórax por esternotomía o por toracotomía, y en el abdomen a través del abordaje que vimos anteriormente, o mediante una maniobra de Mattox, o también por vía endovascular con un RIBOA. Y en cuanto al abordaje, pues la mayoría opinó que se iría al abdomen, y de ahí en adelante, de acuerdo a lo que encontrara, pues volvería a abrir el tórax o haría algún acceso adicional. En relación a si encontraban indicado el control de daños, a la mayoría les pareció que el paciente ya estaba lo suficientemente grave con lo que le ha pasado, con el tiempo que ha transcurrido, y todavía seguía sin resolverse el problema, y les pareció que de entrada iniciarían la cirugía pensando en que estaban haciendo un control de daños. Y ese punto es importante porque reconocer que el paciente necesitaba control de daños 2 o 3 horas después de cirugía no es una buena práctica, porque el paciente se le ha sometido a 1 o 2 horas innecesarias de exposición de la cavidad y de reanimación, a veces no suficiente dentro del quirófano, y a pérdida continua de sangre. Si uno ingresa pensando que le está haciendo un control de daño al paciente, tiene claras cuáles son sus prioridades. Bueno, eso fue lo que hicimos con este hombre. Iniciamos el protocolo de transfusión masiva, lo llevamos directamente a cirugía, y antes de abrir el abdomen le pusimos un catéter con balón a través de la femoral con técnica abierta. Realmente no nos tranquilizaba el hecho de no sentir el pulso. Ya nos pareció que era como ir más a la fija, abrir la ingle y poner un catéter puncionando directamente la arteria femoral. Un concepto que han mencionado varias veces es el concepto de el equipo quirúrgico. Y cuando uno tiene un paciente como esto, uno tiene que reconocer que necesita más manos. O sea, no basta con un cirujano y un ayudante. Si se puede reclutar un segundo ayudante, mejor. Y si se puede reclutar al cirujano con más experiencia y con mejor formación en el manejo de estas lesiones, todavía mejor. Bueno. Ingresamos al abdomen de ese paciente, encontramos sangre oscura que provenía de la región retrohepática. Había un hemoperitoneo masivo y sospechando una herida de la cava retrohepática, entonces uno de los cirujanos se dedicó a comprimir el hígado, tratando de reducir el sangrado en ese sitio, y el otro regresó a la ingle
puso un catéter en la vena femoral que subió hasta la vena cava detrás del hígado donde lo infló, y procedimos a hacer la movilización del hígado. Como él ya tenía abierto el tórax derecho, entonces se lo volvimos a abrir. Encontramos que el catéter de la cava no funcionaba muy bien. Pues sí funcionaba bastante bien porque redujo mucho el sangrado, pero no lo suficientemente como para que nos pudiéramos meter ahí a reparar la lesión. Entonces, pues completamos una exclusión formal del hígado. Hicimos un reparo de la vena cava intrapericárdica, reparamos la vena cava por debajo del hígado y pusimos, pues no pinzas, torniquetes de Rummel arriba y abajo, y obtuvimos una oclusión completa una oclusión formal del hígado. Y obviamente pinzamos el hilio hepático. Entonces, en este momento, esta fotografía fue tomada por el anestesiólogo. Él debe estar situado como por acá y el paciente está en esa posición. Entonces, este es el borde izquierdo de la herida, este es el borde derecho con el tórax abierto. Aquí está el lóbulo hepático izquierdo movilizado hacia el lado derecho. Ya habíamos hecho lo mismo con el lóbulo derecho y no hemos encontrado nada. Y aquí, en donde está este dedo está tapando un rotico en la vena cava retrohepática. Ustedes ven por allá la pinza de oclusión del hilio hepático, la tira esa con la que hicimos la oclusión de la vena, y por acá más pinzas en el tórax teniendo el torniquete de Rummel. ¿Algún comentario en este momento? Bueno, espero que se vea. Más o menos desde el mismo ángulo estamos reparando la herida de la vena cava. Miren que el sangrado es lo suficientemente bajo como para permitir la colocación de los puntos. Ahí ya estamos terminando. Bueno, Luis Francisco. Sí, profe, la pregunta era si tenían un REVOC. De todas maneras es necesario el aislamiento de la cava supradiafragmática y a la llegada de la aurícula, la inferior. Sí, Luis Francisco, lo que vimos es que a pesar de tener inflado el balón, el sangrado era mucho más de lo que se está viendo, en ese momento. Entonces, por esa razón nos pareció que era mejor, ya, porque lo intentamos. Y no, uno quitaba el dedo y salió un chorro que impedía trabajar. Entonces, pues ya, como diría alguien, entrados en gastos, pues él le habían abierto el tórax, le habían abierto el saco pericárdico, entonces se lo volvimos a abrir, le disecamos la cava, le pusimos su torniquete, le disecamos la cava por debajo del hígado, le pusimos su torniquete y en unos minutos más ya tuvimos la oclusión completa del formal del hígado y por supuesto le pinzamos el hilio hepático. Merian. Mi duda es si yo estoy en un lugar donde generalmente voy a operar con un médico general, ¿está válido haber intentado hacer el empaquetamiento en vez de hacerle esta oclusión hepática que toma tanto tiempo y ocupa muchas manos? Sí. Digamos lo que siempre trata de hacer uno primero con las heridas de cava retrohepática o en las que sospecha una herida de cava retrohepática es empaquetar. A veces funciona y cuando uno funciona pues se considera un tipo muy afortunado, se queda un rato vigilando
para estar seguro que no se llena de sangre esas compresas, está pendiente de la reanimación del paciente, de la recuperación del paciente, seguramente estará desinflando progresivamente el balón, esperar a que salgan los gases arteriales, a que las pruebas de coagulación vayan saliendo, o el tromboelastograma vaya evolucionando. Y ya, y uno le da unos cuantos minutos al paciente, mientras tanto el anestesiólogo lo sigue reanimando, lo sigue transfundiendo, le sigue haciendo cosas, y uno, después de unos 10 o 15 minutos de estar seguros que el empaquetamiento funcionó, pues completa el cierre transitorio de la cavidad con el método que prefieran, y bueno, trasladan el paciente a la unidad de cuidados intensivos para seguir reanimándolo. Algo bien interesante de esos casos sospechosos, porque uno tiene el sangrado como el de este paciente y mete las compresas y el tipo deja de sangrar, uno no se pone a obviar tratando de mirar a ver si sí era o no era, ya controló. Algo llamativo acerca de esos pacientes, que el proceso de desempaquetamiento suele tomar varias cirugías. Entonces uno, digamos que le deja 12 compresas, entonces uno va a la siguiente cirugía y saca una, saca otra, y ya cuando quedan las que están cerca del hígado, de pronto saca una y ¡trin! Sangra, entonces vuelve y deja compresas. Entonces en la primera dejó 16, en la segunda 10, en la tercera solo 4 y ya en la cuarta las puede quitar. Yo recuerdo un paciente del Hospital Universitario del Valle, que el cirujano que lo estaba manejando, el doctor Guillermo Flores, al final decidió dejarle una compresa al paciente. Ya, se la dejó ahí. Y el tipo regresó 5 o 6 años con un cuadro de una compresa abandonada dentro del abdomen, pero realmente era la compresa definitiva para hacer la hemostasia del paciente. Pues no lo estoy invitando a que hagan eso, pero en ese paciente en particular funcionó. Bueno. Entonces, a este hombre le tuvimos 10 minutos ocluida totalmente la aorta. Después tuvimos que hacerlo parcial porque la presión le estaba subiendo a 200 la sistólica. Entonces con esto logramos disminuir, pues mejorar la perfusión del corazón, del cerebro y mantenerlo vivo mientras el anestesiólogo lo iba reanimando. Y pues al disminuir el flujo distal, seguramente disminuir un poco la hemorragia. Con los 15 minutos de oclusión por debajo de las renales, después de que ya teníamos controlado el asunto, pues logramos mantener la perfusión proximal, ya en este caso incluyendo las vísceras abdominales y los riñones, el intestino. Y con el catéter de la cava, pues logramos reducir el flujo venoso mientras acabamos de hacer el resto de la exposición. Eso fue lo que nos permitió ganar el uso de los catéteres intravasculares en este paciente. Bueno, entonces la oclusión formal del hígado incluye el pinzamiento del hilo hepático, el pinzamiento de la cava por arriba y por abajo del hígado, y la oclusión aórtica, porque si uno le pinza la cava a un cristiano, pues le está reduciendo considerablemente el retorno venoso. Me disculpo por estas diapositivas que están en inglés. Es un caso que no es tan complicado. Un tipo de 23 años que recibiría múltiples 1 hora antes del ingreso, en el cuello, en la zona 3 del cuello, en el hombro izquierdo y en la región toracoabdominal izquierda. Ingresó con dolor abdominal y se le empezaron en el sitio donde lo remiten líquidos endovenosos analgésicos y lo remitieron. Allá llegó con frecuencia cardíaca 97, 101 de sistólica, y en el FAST encontramos líquido en el hemitórax izquierdo y en el abdomen. Tenía 15 de Glasgow, tenía las heridas que mencioné, y en la revisión secundaria pues
caracterizamos un poquito mejor las heridas. Miren que a diferencia de los otros, pues este tipo sí está herido, pero como que le da a uno algo de tiempo para hacer cosas, por lo menos para examinarlo completamente. Estas son las heridas que le encontramos, una acá y otra acá. Al examen pues uno encontraba un hematoma y dolor y sospechaba que eran entrada y salida. Otra en el octavo espacio intercostal con línea medio axilar y la otra en el hemitórax izquierdo en la punta de la escápula. Ahí tenemos que sea el hipocondrio derecho, no sabemos por ahora cómo reconstruir eso. Como decía un compañero nuestro, un colega muy querido, el doctor Diego Rivera, las balas las dispara el diablo. Pero sabemos que tenemos algo de sangre aquí y que tenemos sangre en el abdomen y le duele el dolor el abdomen a la palpación. Bueno, ¿qué quisieran hacer ustedes con ese paciente? Merian. Merian. ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, sí, perdón. No, que lo que le decía es que el paciente está muy estable. Yo sí le realizaría un cuerpo TAC, ¿verdad? Para ver por dónde están las lesiones, los trayectos, porque la hemodinamia no lo permite. Bueno, un cuerpo TAC le haría a usted. ¿Alguien le haría alguna otra cosa a este paciente? ¿Alguien lo llevaría directamente a cirugía? Pues tiene un balazo en el abdomen, tiene hemoperitoneo y le duele la palpación del abdomen. Bueno. ¿Alguien preferiría hacer una laparoscopia? Me temo que no. Bueno. Nos fuimos directamente a una laparotomía. Le encontramos un hemoperitoneo de 1 litro. Hematomas en los niveles 1 y 2 derecho. El hematoma no era expansivo, no había sangrado activo, había una perforación de la vesícula biliar y una herida hepática que no estaba sangrando. Al parecer la bala cruzó de la izquierda a la derecha y debió entrar por el sitio parecido sin lesionar la aorta al que le ingresó a la paciente de la herida de aorta. Bueno, ¿qué quisieran hacer con ese hematoma? ¿Lo dejamos quieto? ¿Lo exploramos? José David. Dado que es un hematoma que está bien, si bien está en la zona 2, está pericólico, hay que explorarlo para ver lesiones de la parte posterior duodeno o del mismo colon. Bueno, ¿y cómo haría usted esa exploración, José David? Realizaría una maniobra de Cattle-Brush. Cattle-Brush, bueno. Eso. ¿Sí, José David? Sí, Doc, sí, eso mismo. Bueno, miren que aquí muestran el riñón desnudo, pero si uno es cuidadoso y no entra a la gerota, uno puede explorar todo lo demás sin entrar a la cápsula renal, suponiendo que hubiera un hematoma también en ese sitio. Bien, entonces cuando uno va a hacer ese tipo de exploraciones, aquí tenemos el mismo paciente, ahora lo estamos viendo desde el lado izquierdo, como desde el lado del ayudante, quien está traccionando un poquito el ángulo hepático del colon y deprimiendo un poquito el colon para presentarle al cirujano el lugar donde va a hacer la movilización del colon. Aquí ya han incidido el peritoneo y están disecando, haciendo disección
digital, entrándole a ese espacio avascular y presentándolo para que el cirujano con el electrobisturí vaya seccionando este tejido laxo. Para recordarles que en este angulito muy frecuentemente hay unos vasos que uno tiene que coagular especialmente o ligar, porque si los corta eso va a sangrar y le van a molestar durante o después de la cirugía. Bueno, aquí miren que el cirujano ya bajó el colon derecho, acá está la vesícula, el hígado, el estómago. Al desviar medialmente y hacia abajo el colon derecho, expuso completamente la cara anterior del duodeno y ahora procederá a incidir en este plano y a desviar medialmente el duodeno. Acá ven la cara posterior del duodeno, el páncreas la cabeza del páncreas en su cara posterior y la cava. Y miren que el riñón no está por ningún lado. Y bueno, este es un caso más extremo, este es un caso del Hospital San Juan de Dios del doctor Luis Miranda cuando trabajaba allá. Ya está hecha la maniobra completa, ustedes ven la cava infrahepática, la cava por debajo de las renales y esta heridita de la cava yuxtahepática, que es una de las más difíciles de manejar después de la herida de la cava retrohepática. ¿Quién me comenta cuáles son las dificultades del control vascular a ese nivel? Bueno, mientras se deciden, para recordarles que uno tiene su mano puesta ahí, o la mano sola, o la mano con una compresa haciendo mucha fuerza, mientras el otro ayudante está haciendo la movilización visceral y exponiendo la cava por allá abajo, que es lo primero que se le presenta, exponiéndola y reparándola, exponiéndola por aquí y reparándola, y eventualmente exponiendo los vasos renales. Marcela, ¿en cuánto tiempo se nos acaba esta reunión? En 3 minutos. Si quieren, pasemos a la siguiente reunión, que ya son unos poquitos minutos para concluir.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. ¿Se ve la pantalla? No. Abandonado. A ver. Tarará, pantalla completa. Compartir. Bueno. Siempre eso ya estoy aprendiendo a manejar esto cuando faltan 5 minutos para terminar. Bueno, entonces le estaba contando que pues, seguramente alguien mantiene la mano puesta ahí, mientras el otro cirujano está disecando y reparando acá, disecando y reparando acá. Esta disección es un poco más difícil, a veces uno tiene que irse por la línea media, por debajo del ligamento de Treitz, disecar la vena renal a ese lado y la vena renal acá. Bueno, ¿alguna otra idea de cómo hacer esos controles? Doc, dependiendo de si el paciente está muy inestable, se lo podría ligar, yo creo. Sí, señora. Sí, pero para poder ligarla más o menos, bueno, sí, entonces ligamos aquí y ligamos acá, pero nos quedan estos chorros de sangre por aquí. Pero sí es una opción la ligadura de la vena cava. Leonardo. Pues con gasa montada en una pinza y que presione y pues las renales con gasas vasculares. Sí, señor, esa es una buena opción con un par de torundas grandes acá y acá. Entonces con mucha menos disección logran hacer eso y de pronto incluso con una torunda acá. Esta es la más difícil de controlar porque aquí ya la lesión está reparada y han disecado mucho, pero esta uno no la ve así, apenas empieza a levantar el colon derecho. Luis Francisco. No, sí, parcialmente ya he respondido eso. Yo las que me han tocado a mí he utilizado las Fester más largas con las torundas más grandes y el residente hace el control proximal y distal. Lo que pasa es que el problema en ese sitio es el flujo que viene de las venas renales. Entonces también necesitan control, tanto la izquierda como la derecha, si no uno no ve la lesión y menos si tiene una lesión posterior. Entonces ahí uno necesita ahí el control de ambas renales, del cabo proximal y distal de la cava. En 2 oportunidades me ha tocado ligar la cava infrarrenal y una me tocó ligar la cava yuxtarrenal y en la a ras de la vena renal izquierda. Y ese paciente, ese fue el control de daños que se le hizo y al otro día lo pasó el cirujano de hígado y vía biliar y le puso un Dacron y reinsertó la vena renal, no sé cómo lo hizo, muy berraco, reinsertó la vena renal izquierda sobre el injerto de Dacron, obviamente un paciente que duró muchos meses hospitalizado y recientemente le cerramos una colectomía que le hicimos por una isquemia mesentérica que hizo por bajo gasto y todas las complicaciones las hizo. Pero ese sitio es muy difícil sí. y esa ligadura de esa cava me tocó hacerla en un plano horizontal y vi cómo me quedaba acodada totalmente la vena renal de ese lado izquierdo. Lo que pasa es que el paciente se estaba muriendo obviamente y no tuve otra cosa, de que yo dije va a perder el riñón, porque hasta que mañana que llegue el cirujano hepatobiliar a reconstruirle la cava y le puso un tubo de Dacron. Me sorprendió porque pues el Dacron, no sé usted qué opine, profesor, si es el mejor material para vena. Esa era la pregunta. Es que a veces es lo único que hay del calibre suficiente. La otra opción que han mencionado anteriormente, si ya el paciente está en una condición más aceptable, es elaborar un tubo con un segmento de safena.
Pero pues es abrir la vena longitudinalmente y luego coserla en espiral, creando un tubo del diámetro apropiado para reparar la vena. Ese pues es como el conducto idóneo para reparar una vena de ese calibre, porque el dacrón tiende a ser trombogénico. Con la aorta no tiene problema con el flujo que tiene, y sobre todo el flujo pulsátil, eso lo mantiene abierto, pero en las venas tiende a trombosarse independiente del calibre. Una cosa que vi por ahí en estos días, pues me la contaron que la habían hecho y yo lo leí, si estaba escrito, era elaborar tubos con peritoneo parietal, o resecar un cuadro y elaborar un tubo y ponerlo como injerto. Eso lo hacen los hepatobiliares a veces para reparar lesiones. Pues es muy buen recurso, Freud, porque yo conocí el parche de peritoneo, pero bueno, es un parche más grande. Si el pequeño funciona, este tiene que funcionar. Sí. Y el de falciforme también, profe, el de falciforme también puede servir para colocar parches. Norcho, me están dando ustedes malas ideas. Bueno, aquí hay un recurso interesante para cuando hay heridas posteriores, y es la movilización de este riñón, como en la maniobra de Mattox, para exponer la cara posterior de la cava. Un recurso que se usa de vez en cuando. Bueno, dicen que las venas no funcionan con pinzas. Pues no sé, este paciente no se ha leído ese artículo, y esa vena que estaba destrozada permitió controlarlo. Y las ligaduras, pues que todos hemos hecho ligaduras. Entonces aquí tenemos la cava proximal vacía y la cava distal gorda. Pues la mortalidad no es muy diferente entre los que se ligan y los que se reparan. Ahora, si uno intenta reparar un paciente que está en una condición muy grave, termina con un paciente con la cava reparada pero muerto. Y finalmente el tema del cierre de la cavidad abdominal, que no es el tema de esta revisión, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Uno tiene que hacer un cierre cuando hace control de daños, un cierre que aumente el volumen del abdomen y que le permita salir rápido. Entonces, una bolsa de Bogotá suturada a los bordes de la herida, sin cerrar la herida. Es que a veces nos llegan pacientes con unos control de daños un poco exóticos, con la bolsa de Bogotá flotando dentro del abdomen y la herida suturada. Ya se sabe que cuando uno cierra la pared abdominal en el contexto de control de daños, esos pacientes tienen un riesgo grande de hacer compartimiento abdominal. En estos días tuvimos uno que nos llegó así y llegó con un compartimento abdominal terrible. Entonces, aumento del volumen de la cavidad abdominal y salida rápida de la cavidad abdominal. Entonces, la bolsa de Bogotá cumple con esos dos requisitos. El problema de la bolsa de Bogotá es que pues, el paciente sigue escurriendo el líquido en los bordes de sutura de la bolsa. La bolsa además no fue diseñada para eso, entonces a veces el paciente tose o hace fuerza y se visera, pero por lo demás ese es un buen recurso. Y los sistemas de presión negativa, que existen los artesanales y los comerciales. Por supuesto, nadie le anda haciendo propaganda a las compresas y a la bolsa plástica que uno usa en un sistema artesanal. Entonces, pues progresivamente han perdido popularidad, mientras que la industria lo invita a uno a congresos, lo invita a uno a comidas, les da capacitaciones en donde le enseñan a manejar sus productos, y además los productos están muy bien diseñados y facilitan bastante el manejo de los pacientes. Entonces, en la clínica nuestra hubo un cambio progresivo. Fuimos dejando de hacer método artesanal y empezamos a hacer cada vez más método artificial, y durante un tiempo hubo ese cambio progresivo.
de modo que pudimos acumular 75 casos con métodos comerciales, con métodos artesanales y 109 con métodos comerciales. Y aquí les muestro el tiempo al cierre de la cavidad abdominal. Ustedes ven que las dos figuras se superponen por completo en términos de peritonitis, en términos de fístulas, en términos de imposibilidad de cerrar la pared abdominal. El resultado fue idéntico. Aunque a mí me queda la idea que el método artesanal, si uno no dispone de los métodos comerciales, es un método que permite cerrar bien la cavidad abdominal. Bueno, y estamos ya terminando. Creo que logramos pasar por los objetivos que nos habíamos planteado, hablar y definir cómo hacemos transitoriamente el control de la hemorragia, cuándo y cómo podemos hacer oclusión aórtica, en qué nos basamos para decidir si hacer un Mattox o un Cattle-Brush. Hemos elaborado la decisión de control de daños y discutimos, yo espero que lo suficientemente bien, las técnicas que nos habíamos propuesto. Quisieran saber si hay algún comentario final o alguna pregunta final. José David. Doc, le quería preguntar, que no lo mencionamos, los del manejo de las lesiones de la vena porta. En el artículo había leído que a veces la maniobra de Cattle-Brush no es suficiente y habla de sección del páncreas en el cuello. De verdad nunca he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de toparme con una lesión así, pero en este caso, ¿cómo sería ese abordaje? Bueno, entonces, para recordar que la vena porta se forma detrás del páncreas por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y cuando un paciente tiene una herida a ese nivel, pues uno tiene una lesión que suele ubicarse o en la línea media inframesocólica o en el área portal o hacia el nivel 2 del lado derecho. Todo depende si es hemorragia activa o si está contenido. Y cuando uno lo va a explorar, pues va encontrando que no es la cava, que no es la aorta y va identificando de dónde proviene el sangrado. Entonces, si es la porta, por arriba del duodeno el control es muy sencillo. Uno pone una pinza en el hilio hepático y ahí tiene controlado el sangrado. Pero si es detrás del páncreas, existe la posibilidad de que sea necesario seccionar el páncreas. Y ahí uno lo secciona como se hace en la pancreatoduodenectomía, pero se requiere estar haciendo compresión para controlar la hemorragia, mientras está disecando los vasos mesentéricos, separándolos del páncreas para meter el instrumento con el que va a pinzar para seccionar ese órgano. Y una vez seccionado y abierto, pues detrás está la porta que uno seguramente ligará. Y a propósito de la ligadura de la porta, hay un autor y una publicación que es muy vieja que nos mostró que cuando uno intenta una y otra vez reparar la porta y termina ligándola ya como última medida, pues la mortalidad es altísima. Pero cuando uno reconoce de entrada que el paciente está muy inestable, que está muy grave y hace ligadura de la porta, la sobrevida es muy grande, con un riesgo muy bajo de hipertensión portal. Entonces eso sería lo que yo tengo que decirles. Es una lesión muy poco frecuente. Yo recuerdo haber reparado solamente a lo largo de toda mi vida, dos lesiones de la porta detrás del páncreas, y en ambos lo pude hacer desviando el páncreas hacia arriba, aprovechando la herida y pinzando, pues gracias a que contaba con ayudantes muy competentes, pinzando el vaso a través de ese abordaje y reparándolo a través de ese abordaje.
Ya lesiones más altas del duodeno pues son menos infrecuentes, y sí he tenido la oportunidad de reparar algunas y ligar otras. Bueno, ¿algún comentario adicional? Ana Carrillo. Doc, tengo una pregunta. Lo que pasa es que en lo que enviaron de los documentos para leer, decía que la lesión de la mesentérica es una lesión grado 4 que hay que reparar, de la arteria mesentérica. Sí. Pero como en otra tablita que va más adelante, decía como vasos que se pueden ligar y decía la arteria mesentérica superior. Entonces me quedó la duda si en realidad uno tiene que repararla o si se puede ligar sin ningún problema o se liga solo como en casos así extremos. En casos extremos. Hay una publicación de Juan Asensio, que es un estudio multicéntrico donde tiene un montón de casos de trauma de la arteria mesentérica superior, y él compara el resultado de la ligadura con el resultado del reparo, y la mortalidad es la misma, y realmente la mortalidad dependió si el paciente estaba estable o el paciente estaba inestable. De todas maneras, como existe el riesgo de lesión, de isquemia y necrosis intestinal, si el paciente está en condiciones de que se le repare el vaso, pues es preferible repararlo. Pero bueno, es que además si estamos hablando de una arteria mesentérica ya ubicada en el mesenterio, un poco distal, cuando ya ha dado ramas que se anastomosan con arterias del tronco celíaco, esa ligadura es mucho mejor tolerada. Pero cuando se trata de lesiones proximales, antes de que la arteria haya dado ramas o después de que dio apenas la primera, el riesgo de isquemia intestinal es mayor. El problema es que ya son más difíciles de controlar, más difíciles de reparar. Entonces, para esos casos, el uso de un shunt es una idea aceptable. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, les agradezco mucho la asistencia y de verdad es muy destacable que a estas horas, después de una jornada de trabajo, estén pendientes de eso. Les deseo buena noche y ahí creo que con ustedes termina mi participación en esta actividad. Muchas gracias, profe, y que descanse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, doctora. Feliz noche. Bueno. Buenas noches para todos.